Y, bueno, muy buenos días a todos a este nuevo seminario de relieve. Eh, en esta ocasión tenemos la presentación del maestro Antonio Mogro. Él es candidato a doctor en Ciencias de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Nos va a hablar sobre su trabajo doctoral titulado Implications of Public Policies in Real World Vehicles Emissions. Tony, tienes la palabra, 35 minutos de presentación y lo demás lo utilizaremos para preguntas y respuestas. Listo, muchas gracias. Voy a tratar de apurar la presentación, que la tenía como programada por unos 40 minutos. Como mencionaron, pues mi nombre es Antonio Mogro, soy candidato a doctor. Voy a presentar el tema de implicaciones de políticas públicas en emisiones reales para vehículos. La presentación está dividida en un contexto de 3 partes, en donde primero arrancaré el contexto de cuáles son las políticas públicas que generalmente se emplean para reducir emisiones vehiculares, tomando a México también como un contexto en caso de estudio. Hablar de cuál es el impacto de las políticas actuales en México en sus emisiones reales y unos alineamientos para proponer una solución para corregirlas. Arrancando la primera parte, nosotros bien conocemos aquí que el sector de transporte tiene un impacto sustancial cuando hablamos de emisiones en 2 áreas separadas. La que son los gases de efecto invernadero, que son aquellas que afectan de forma directa al planeta y de forma indirecta a la salud del ser humano, y los contaminantes de tipo criterio, que son los que nos afectan de forma directa a la salud humana y a la calidad del aire. En ambos casos, el sector de transporte es de los principales actores y responsables de estas emisiones. Para poder regularlo, lo que se hace actualmente a nivel mundial, se establecen unas normativas o regulaciones en donde se establecen unos límites máximos permisibles para poder generar estas emisiones, tanto gases de efecto invernadero, que lo hacen mediante dióxido de carbono o economía de combustible, y los gases de tipo criterio, que son para controlar la calidad del aire. Esta imagen es solo para centralizar de que cuando nosotros hablamos de estos estándares, si bien todos los países o la mayoría de los países tienen algún tipo de estándar aplicado, la mayoría son basados en o adecuaciones de lo que son la normatividad estadounidense, la normatividad europea y la normatividad japonesa, que realmente son los 3 diferentes que existen, pero prácticamente todos están basados en la americana y en la europea. Eso lo que ha logrado es que cada país define sus límites, entonces por eso tenemos esta diferenciación de las emisiones generadas, digamos, en línea base para los tanto gases de efecto invernadero como tipo criterio, y a la izquierda lo que podemos ver es la diferencia entre países. Entonces vemos que aunque cada país tiene esas tendencias de reducción, porque cada año se vuelve más exigente las normatividades, los límites establecidos, realmente estos límites son diferentes para cada país, es decir, pueden seguir el mismo procedimiento, basarse en la normativa, pero los límites son diferentes acorde a las condiciones locales. ¿Cómo fijan estos límites? Nosotros vemos que para los gases de efecto invernadero depende mucho del país que está comprometido de forma obligatoria para reducir emisiones o de forma voluntaria. Obligatorios son aquellos países desarrollados que firmaron el convenio dentro de las uniones de partes, que son las COP, y voluntarios son aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, lo diré entre comillas porque no es una terminología que me gusta, que también se comprometieron a reducir sus emisiones, pero no tienen la obligación de hacerlo. Para hacer esto, lo que hacen es una línea base de combustible de dióxido de carbono, que es una herramienta que nos permite saber cuál es el estatus actual de cuánto están emitiendo en ese país, y generalmente tú con eso defines estrategias de política pública, recordando que el concepto de política pública significa que son estrategias que realiza un Estado con ayuda del gobierno para poder llegar a un objetivo que tenga un beneficio en la sociedad. En este caso es el reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Entonces, estas políticas públicas se hacen en función de cuál es el objetivo de reducción que tiene el país. Si es que es obligatorio, entonces tienen que reducir lo establecido por la COP. Si es voluntario, es la reducción máxima que puedan realizar el país. Y para los contaminantes de tipo criterio, pues también identifican lo que son, cuál es el estatus actual de las emisiones. Entonces, para eso se utilizan los inventarios de emisiones de contaminantes de aire. Y se utiliza lo que es la política pública diseñada diferentes estrategias, tanto para vehículos nuevos o usados, enfocado en las emisiones locales que esté teniendo ese país.
Perdón, se me cambió la pantalla. Ok. Entonces, para el caso de México, como el contexto, pues tenemos inventarios de emisiones a nivel nacional, que es lo que hacen es solo para gases de efecto invernadero, donde vemos que a nivel nacional es responsable como del 25% del dióxido de carbono equivalente y 28% de carbono negro, que son gases de efecto invernadero de corta vida. Cuando nosotros hablamos, en cambio, a nivel metropolitano, ya hacen inventarios de emisiones tanto para gases de efecto invernadero como para de tipo criterio, ya que nos interesa la calidad de aire en estas entidades urbanas. Vemos que ahí se aumenta muchísimo más por la concentración de autos, las emisiones de dióxido de carbono responsables por el sector del transporte y de carbono negro, y además se ve que es el principal responsable de los gases de tipo criterio, especialmente dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y material particulado. Entonces, con ese énfasis lo que hacen es que nosotros tenemos la definición de estas políticas públicas en México en tres lineamientos diferentes, que son las políticas para gases de efecto tipo criterio, tenemos las políticas para los contaminantes tóxicos y para los gases de efecto invernadero. Bien, Antonio, podría quitar la ventana del Zoom que todos estamos viendo y tapa la presentación. Esa que estamos viendo la puede quitar. Eso trato, pero ahí está. Okay. Ya quedó, perdón. Entonces, nosotros tenemos aquí la normatividad y vemos que, resumiéndolo, tenemos un total de 13 normativas establecidas en México para límites, pero no tiene normatividad para procedimientos de vehículos nuevos. En este caso, para los vehículos nuevos, lo que hace es adaptar normativas europeas y americanas principalmente. La forma de resumirlo para los contaminantes de tipo criterio es que, al igual que en todas las normativas que mencionamos, que es entre la europea, la japonesa y la americana, son definidos mediante el peso vehicular. Es decir, con eso definen cuál es la categoría vehicular y los subclasifican en vehículos pesados y vehículos ligeros. Y en función de eso hacen diferentes cambios en las normatividades. Pero hay que entender por qué hacen esa separación. Porque cuando hablamos de vehículos ligeros, por su propia naturaleza constructiva del vehículo, se puede hacer una prueba en un dinamómetro de chasis con ciclos de conducción de homologación. Eso lo que permite es que el vehículo te entrega un valor certificado, el cual ya en cada país definen cuáles son los límites establecidos para que ingresen en esos países y si se puede vender o no en ese mercado. La diferencia con estas normatividades entre la europea y la americana es que, además del procedimiento, es decir, el ciclo de conducción utilizado, ese ciclo va a tener un impacto sustancial en la representatividad con las emisiones reales. Es decir, el ciclo europeo, el New European Driving Cycles, tenía una menor representatividad que el nuevo WLTP y por eso se hizo el cambio. Eso va a diferir principalmente entre un procedimiento y el otro. Cuando hablamos de vehículos pesados, la propia naturaleza del vehículo hace que no podamos seguir el mismo procedimiento. Poniéndolo como ejemplo aquí a los vehículos de carga, que representan el 85% de vehículos pesados en México, vemos que es una configuración de un tráiler versus una unidad motorizada. Eso significa que, si bien la unidad motorizada puede llegar de forma estandarizada por la empresa manufacturera y puede ser regulada de forma similar a un vehículo ligero, no puede ser controlado de la misma forma el chasis de carga, el trailer, porque generalmente en los países eso es hecho de forma artesanal y es más difícil regular tanto su geometría, el impacto en temas aerodinámicos, por peso, por carga. Entonces llega a ser muchas posibles combinaciones, lo cual es difícil regularlo de la misma forma que en vehículos ligeros. Es por eso que en vehículos pesados la forma más parecida es tomar la unidad motriz y pueden hacer una prueba en un dinamómetro de chasis de forma muy similar que en vehículos ligeros con un ciclo de conducción, o pueden hacer la prueba tomando el motor y simulando que es el propio vehículo y haciendo un ciclo de conducción. Generalmente toman el motor porque a veces el tamaño del vehículo, del tráiler, puede ser tan grande que es muy difícil que tú consigas un dinamómetro de chasis que cumpla con esas características, y es más fácil a veces desmontar un motor y hacer solo las pruebas directas en el motor. Entonces, según la normativa que tenemos, que pues entre la China, europea y americana principalmente, esas que varían entre hacer pruebas directas en el vehículo en sí, digamos la unidad motorizada, o solo en el motor. Y lo que hacen es toman estos datos y tratan de añadir factores ya como de estimaciones de cuál podría ser el impacto del tráiler de arrastre, pero realmente en este caso solo se mide mediante estas pruebas. Ahora, cuando nosotros ya hablamos de las normatividades para vehículos nuevos, que es lo que estaba comentando un poquito ahora, nosotros tenemos que identificar que en México existe normatividad para vehículos ligeros, vehículos pesados,
tanto límites y procedimientos son basados en europeo y en americano. Y no existe una normatividad para motocicletas, lo cual es algo que podría ser preocupante a nivel Latinoamérica, aunque aquí en México su presencia no sea tan pronunciada como en otros países de Latinoamérica. El procedimiento que realizan entre la diferencia, digamos, entre Estados Unidos y la normativa europea, generalmente es el mismo. Es decir, para vehículos ligeros, nosotros montamos el vehículo un diámetro de chasis, seguimos un ciclo de conducción que va a depender de la normativa que estemos utilizando, pero además lo que nos permite es que no solo se mide en la etapa de desarrollo del vehículo antes de que se pueda vender el diseño, sino que se tiene que medir durante su uso. Es decir, a lo largo de un periodo de vida que se considera como la vida útil del vehículo, tiene que cumplir con los límites establecidos por esta normativa. Entonces, lo que hacen en Estados Unidos es que vehículos de prueba de forma aleatoria los regresen, hacen pruebas en laboratorio y verifican el cumplimiento durante la etapa de desarrollo del vehículo hasta que se apruebe el venta en el mercado. Una vez que cumple eso, se puede vender. En el caso europeo, hacen de forma similar, pero añaden un punto especial que es mediciones en condiciones reales de manejo, como el RDE. Eso significa que además de que traen el vehículo cada cierto tiempo durante su vida de uso en la etapa de desarrollo, también lo que hacen es medirlo en ruta y en carretera real. ¿Cómo funciona esa gran diferencia? Nosotros vemos aquí a la izquierda que la normatividad americana realmente tiene sus propios ciclos de conducción transitoria, entonces esa es una de las diferencias. Agrega ciclos de conducción específicos para aire acondicionado y manejo agresivo, y la gran diferencia también es que ellos reportan un consumo promedio de flotilla. Es decir, tú como empresa manufacturera te exigen que tengas un valor promedio de emisiones de la flotilla de vehículos que tú vendas en un mercado. Es decir, tú puedes vender un vehículo que contamine mucho, un Ford Mustang que tal vez sea muy deportivo y todo, pero tú debes compensar vendiendo vehículos que sean muy verdes para que el promedio de tu flotilla que hayas vendido esté dentro del límite establecido. En cambio, en la normatividad europea funciona un poco diferente, se basa en límites máximos. Y además lo que hace es que mide pues, estas condiciones reales de manejo en donde no establece una ruta específica, un tipo de manejo, sino solo exige que se maneje de forma regular el vehículo, te piden que uses aire acondicionado de forma normal, no te exigen que esté todo el tiempo prendido o apagado. Lo que sí establecen es periodos de tiempo que debes estar manejando en pendiente, en ciudad, en carretera. Pero eso es lo que hace finalmente es que estas normatividades no pueden ser comparadas de forma directa por más que nosotros querramos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una gráfica en donde lo que está en color gris es el recuadro donde le explica cuáles son los límites establecidos por la normatividad americana para los gases de tipo criterio. Y vemos que cuando la comparamos con la normatividad europea y la normatividad china, incluso la japonesa, parecería que la americana es la más exigente porque pone límites más bajos que el resto. Pero no es cierto. Realmente por el proceso el cual nosotros estábamos mencionando que no incluyen las condiciones reales de manejo y el ciclo de conducción es diferente. Entonces realmente tú no puedes decir con toda la certeza hacer esta comparación y decir, sí, yo veo que tiene límites más exigentes, entonces la normatividad americana es mejor. Realmente no se puede comparar de forma directa, y esa es mi conclusión directa aquí, que tanto para motores como para vehículos que está a la izquierda, cuando se prueba en diámetro de chasis, y a la derecha con motores, no se puede hacer esa comparación directa. ¿Cómo lo hace México? México estamos adoptando la normatividad americana por su cercanía, pero el problema es que tenemos una normativa que fue actualizada hasta el año 2003, lo cual se basaba en una normativa americana que se utilizaba en los principios de los años 90. Entonces, nosotros tenemos límites basados establecidos a los que utilizaron en los años 90 en Estados Unidos, y eso finalmente va a hacer que podamos entrar al mercado vehículos que se fabricaban en Estados Unidos en los años 90, ¿no? Otro de los problemas es que nosotros no ni siquiera utilizamos la versión completa del Tier 1, porque tampoco utilizamos los ciclos de conducción para aire acondicionado y para manejo agresivo. Entonces, eso significa que pueden entrar tecnologías de aire acondicionado baratas y menos eficientes a México, porque pues eso no está siendo regulado. Ahora, cuando nosotros hablamos de las normativas para vehículos pesados, existe una subclasificación si es un vehículo mediano o un vehículo pesado. ¿A qué me refiero con mediano? Son esos camioncitos que ya te vienen armados por completo, es decir, que no hay muchas configuraciones, sino que ya viene con toda la configuración tal cual armada como lo vende la empresa manufacturera, no hay mucha variabilidad. Esos tipos de vehículos que están limitados
a un peso relativamente bajo, se sigue el mismo procedimiento que con los vehículos livianos, es decir, dinamómetro de chasis, el mismo ciclo de conducción y se mide sus emisiones. Para vehículos más pesados, en Estados Unidos hacen únicamente la prueba con motores, en donde se sigue un ciclo de conducción para motores. Igual se sigue el mismo procedimiento que durante el tiempo útil de vida se tiene que retomar el motor y hacer pruebas para verificar que sigue con su cumplimiento. Y en Europa nuevamente añaden el plus, que es los de emisiones reales de manejo, mediante medir directamente en los vehículos con PEMS. En México, lo que nosotros hacemos para vehículos pesados difiere bastante de lo que hacemos de vehículos livianos. En vehículos pesados, nosotros tenemos una normatividad actualizada hasta el año 2017, donde para estos vehículos que yo mencionaba, que son medianos, que va de 3.8 toneladas a 6.3 toneladas, tenemos el procedimiento, seguimos la normatividad americana, en donde seguimos la última normatividad utilizada en Estados Unidos, la que actualmente están utilizando allá, tanto en límites y en procedimiento completos. Y en la normativa europea hacemos el mismo caso. Nosotros tenemos vehículos que son Euro 6, con los límites establecidos por ellos y siguiendo también el procedimiento de emisiones reales de manejo. Para vehículos más pesados, que ya son las configuraciones grandes como los de tráiler, tenemos que, tanto para la normatividad americana y la europea, también seguimos utilizando las últimas normativas con los límites establecidos por ellos. Lo cual permite que nosotros tengamos tecnologías relativamente verdes, por decirlo así, en vehículos pesados en México. El detalle es que eso no se puede hacer únicamente solo, porque eso depende mucho del combustible, que lo veré un poco después, pero cuando hacemos esta comparativa directa con Europa y Estados Unidos, vemos que tenemos el mismo nivel de exigencia. Lo que sí, gran diferencia es que en México se puede permitir cualquiera de las dos, es decir, tanto americana o europea, y pues si es que en americano no exigen pruebas de RDE, entonces lo que va a pasar es que resulta que los vehículos americanos van a ser un poco más económicos, porque su normativa es menos exigente que la europea. Entonces el mayor porcentaje de vehículos pesados que nosotros tengamos acá en México va a tener un énfasis de cumplir con normativa americana más que con la europea. Cuando hablamos ahora de vehículos circulantes, hay que entender que ahora las normativas ya no aplican a la empresa manufacturera, porque antes todo lo que es normativa para vehículos nuevos afecta a la empresa manufacturera porque es la que está siendo regulada para poder vender los vehículos en el mercado. Ahora, cuando hablamos de vehículos circulantes, afecta o controla al usuario. Es decir, tú ya compraste tu vehículo nuevo que cumple con los estándares y ahora te regulan para que tú lo cuides lo suficiente para que no se dañe y empiece a emitir más de lo normal porque está dañado. Entonces, eso es lo que hacen con los famosos programas de verificación vehicular o programas de mantenimiento e inspección en Estados Unidos, que lo llaman de esa forma. Hablando de eso, en México, estos programas, nosotros tenemos programas a niveles, regulaciones a nivel nacional en temas de límites establecidos y a nivel de áreas metropolitanas que se encuentran en alta exposición de contaminantes. Entonces, a nivel nacional, nosotros tenemos tanto normativa para vehículos livianos, pesados, diferentes tipos de combustibles, incluyendo combustibles alternativos. Pero otro tema con las motocicletas. Tenemos una normatividad con límites establecidos para motocicletas en el año 93. Entonces, eso permite nuevamente un ingreso a tecnología que, pues, si no tenemos exigencia en tecnologías nuevas de motocicletas y cuando las medimos las emisiones, pues, la estamos comparando con tecnologías viejas. Entonces, puede ser un problema potencial ahí. En temas de procedimientos, nosotros tenemos el mismo procedimiento tanto nacional como para regiones metropolitanas. Y nuevamente el problema en este caso es que no hay procedimientos actualizados para motocicletas. Esto, de forma resumida, todos los procedimientos de verificación vehicular en temas de políticas públicas se resumen en esta gráfica. Nosotros tenemos que regularlos mediante medir sus emisiones o regularlos mediante identificar si están dañados o no. Cuando medimos emisiones, existen las pruebas en ralentí, que eso es, no hay dinamómetro de chasis, no hay rodillo, entonces solo le conectamos y que se acelere sin moverse. Y las pruebas en carga, que son las que se utilizan en Estados Unidos y en México, que esas utilizan un rodillo, que puede ser con pruebas transitorias o de estado a estado. En las pruebas en ruta, que esas se utilizan muy poco, la verdad, que son medir las emisiones en ruta mediante sistemas de diferentes sensores. Entre las opciones está aquí el RCD y el pullover.
En identificar si el vehículo está dañado, pues el uso más común que se usa ahora es OBD, porque OBD te dice si un sensor identifica algún elemento está dañado. Entonces con OBD ya identifican si está funcionando o no el vehículo. El saber qué tan frecuente se impone esta política pública, es decir, qué tan frecuente deben hacer este procedimiento los vehículos y en qué ciudades, eso ya depende de cada país en función de sus intereses y condiciones locales. Cuando comparamos aquí ese aspecto en México, Estados Unidos y Europa, en México lo que hace es, existe una normatividad nacional, sí, pero no se aplica en todos los estados. Realmente estos programas de verificación vehicular se aplican solo en 7 áreas metropolitanas, de las cuales uno de los grandes problemas es que el criterio de selección de esas áreas metropolitanas no es realmente concentración vehicular, concentración poblacional, calidad de aire, sino realmente su único criterio es si el gobierno o el estado desea aplicarlo o no. Es decir, no es de forma centralizada, de forma autónoma. Y eso hace que estados como Monterrey, que tiene altos niveles de contaminación, no tenga programas de inspección y mantenimiento. Los procedimientos que hacemos acá realmente en México son muy parecidos al resto del mundo, que en forma resumida lo haré explicando en el caso de México, que cuando nosotros vemos aquí, cuando nosotros vemos aquí en el caso de México, existe la prueba en rodillo, que es con un ciclo de conducción de estado estable, que es basado en el americano, y existe la prueba en ralentí solo para los vehículos que no pueden pasar al rodillo. Adicional, es obligatorio que también hagan una prueba de OBD y de inspección de daños. Y existe una prueba de opacidad que es para los vehículos diésel, que pues después mencionaremos que tal vez no es la mejor prueba para estos vehículos. Además, existe la alternativa que se puede hacer pruebas por RCD, en donde en ruta podemos monitorear, identificar los dañados y multarlos en la propia ruta. En vehículos en Estados Unidos, en cambio, el obligatorio en la mayoría de estados es solo mediante OBD y inspección visual. Y solo en los estados en donde existe altos niveles de contaminación y son vehículos muy viejos, les exigen mediciones en rodillo. Y el programa de inspección y lo de RCD realmente solo se utiliza para evaluar estos programas de inspección y mantenimiento, pero no para usarlo como un programa en sí. En Europa realmente es mucho menos exigente. Lo único que les piden es que hagan OBD para todos los vehículos de inspección visual y si es que llegan a tener que medir emisiones, que es para vehículos viejos, los miden sin rodillos, solo en ralentí. Y para vehículos diésel, ellos sí hacen una prueba en donde ya ellos definieron y descubrieron que realmente las pruebas de opacidad ya no reflejan el material particulado emitido por los nuevos vehículos, por las nuevas tecnologías, ya que el material particulado es muy bajo. Entonces lo que hacen es miden el material particulado en sí y el número de partículas, que ese es otro factor que actualmente han demostrado que tiene un alto impacto. Ahora, cuando hablamos de las partículas o materiales tóxicos, finalmente esto se conecta con combustibles, porque los combustibles que nosotros estemos utilizando en temas de combustión son los que van a emitir estos contaminantes tóxicos. Nosotros dentro de estos ejemplos tenemos aquí el benceno, tolueno, entre otros, y antes de que lo quitaran también existiría aquí el caso del plomo. Ahora, lo que hacemos nosotros cuando hablamos de regulaciones en combustibles, la que más vamos a escuchar es el contenido de azufre. El contenido de azufre es importante, especialmente en vehículos diésel, porque el contenido de azufre, cuando está en altas proporciones, genera ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico genera unas partículas que se van impregnando en las paredes de los sistemas de post-tratamiento de gases, lo cual hace que la eficiencia de estos sistemas caiga al suelo y otro, que los vaya saturando hasta que realmente los daña muy rápido. Entonces tienen un tiempo de vida muy corto. Ejemplos de estos dispositivos de tratamiento de gases que no sirven si el nivel de azufre es alto es el sistema catalítico, el SCR, que ese no va a funcionar si no tenemos diésel de ultra bajo contenido de azufre, que eso es cuando hablamos de 10 a 15 partes por millón. En este caso, México sí utiliza este combustible diésel de bajo azufre, pero solo en zonas metropolitanas de alto impacto, pero en el resto de México utiliza diésel con contenidos de azufre de hasta 500 partes por millón. En gasolina sí es importante también el azufre,
pero realmente no se le pone tanto énfasis porque en gasolina tiene más impacto otros componentes del combustible que el propio azufre, que eso es lo que hago aquí la comparativa. En gasolina ya existe una comparación directa también de lo que es los valores de RVP, del nivel de oxigenación, aromáticos, que realmente si hacemos aquí la comparación con Estados Unidos, nosotros tenemos aquí un problema en México de que no está siendo regulada de forma adecuada el RVP. El RVP es la característica del combustible para, digamos, que logra relacionar cuál es su capacidad evaporativa. Es decir, mientras más alto el RVP, más fácil se evapora el combustible. ¿Cuál es el problema de eso? Es que el que se evapora el combustible genera altas emisiones de hidrocarburos volátiles, es decir, de VOCs, que son los hidrocarburos que están flotando en el aire y que finalmente generan calentamiento global mediante formación de ozono. Y nosotros vemos que si bien en Ciudad de México sí tienen niveles igualmente exigentes que en otros países, en Monterrey el problema es que no es de la misma forma o no es forma generalizada estos niveles de calidad de composición con el resto de estados del propio México. Ahora, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, tenemos ahora un problema de que la forma en la que se regulan los gases de efecto invernadero es nuevamente hacer el mismo procedimiento que se hacía con vehículos de tipo criterio, es decir, con un ciclo de conducción, con un dinamómetro de chasis y al repetir las mismas pruebas. La diferencia es que en México realmente no tenemos esos requisitos o exigencias para motocicletas ni tampoco para vehículos pesados. Es decir, en temas de gases de efecto invernadero, cuando se compran vehículos nuevos en México solo se regula los contaminantes de tipo criterio para calidad de aire, pero no su impacto en medio ambiente. ¿Cómo se hace realmente en el mundo? Nosotros tenemos que en Estados Unidos utilizan el mismo ciclo de conducción que mencioné previamente para los gases de tipo criterio, utilizan el mismo FTP, añaden un ciclo para carretera, pero siguen el mismo procedimiento. El mismo caso pasa que en Europa siguen el mismo procedimiento del WLTP, hacen las pruebas de condiciones reales de manejo, pero añaden un punto importante que quiero discutir, es que ahorita están en discusión ellos para generar un monitoreo periódico y continuo de los gases de efecto invernadero al monitorear de forma constante los vehículos, como el famoso que hemos de haber escuchado, que son las tendencias del futuro OBD3. En China es el más exigente de todos porque es una combinación de lo más exigente de Europa con lo más exigente de Estados Unidos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que les mencionaba ahorita de Europa es que existe la tendencia de que desde el año 2018 la mayoría de los vehículos europeos tienen ya tecnologías de información integradas en el vehículo, es decir, existe alguna forma en la cual se comunica el vehículo con su empresa manufacturera. Es por eso que muchos vehículos que podemos actualizar el sistema operativo del vehículo como si fuera un teléfono, es decir, pongo actualizar o me actualizan de forma automática vía internet, vía datos, y me dicen, no se preocupe, su vehículo ya fue actualizado el sistema de frenos o algo así, que fue el caso con un Toyota Prius. Entonces, ya existe esa conectividad integrada en los vehículos, pero al momento esos datos solo se comunican entre el vehículo y la empresa manufacturera. Y son datos que están conectados al computador del vehículo, es decir, toma datos del motor. Entonces ya no se necesita realmente que nosotros conectemos un OBD en el vehículo y que se obligue a que siempre esté puesto el OBD y que de esa forma el gobierno regule, sino que ya existe la infraestructura en los vehículos actuales. Lo que se necesita es generar algún tipo de convenio y tratamiento de datos para que estos datos se puedan utilizar en el gobierno para el cumplimiento de normatividad de los vehículos circulantes. En México, lo que nosotros estamos haciendo actualmente, estamos aceptando las dos normativas, tanto la americana como la europea. Existe nuevamente una gran diferencia aquí entre la normatividad americana y europea cuando hablamos de gases de efecto invernadero, muy parecida a la que nosotros vimos en gases de tipo criterio, que cuando hablamos en Estados Unidos para estos gases, reportan valores de flotilla. Es decir, ven cuál es el valor reportado de consumo de combustible o de emisiones de dióxido de carbono equivalente de los vehículos mediante los ciclos de conducción establecidos, que era el FTP y el ciclo para carretera. Y lo que hacen es que ese valor, que aquí ven una formulita que saca un valor como promediado,
Ese es el valor que nosotros vamos a meter para cada una de las tecnologías vehiculares que se vende, y se hace una relación de cuántos vehículos de esa tecnología se vendieron en el país, y finalmente lo que reportamos es un valor promedio. Entonces es lo que hace con la normativa estadounidense, normativa europea, en cambio lo que es ver que ningún vehículo supere los límites establecidos, y si es que supera, pues tienen impuestos adicionales o multas. Es decir, no existe un valor promedio, sino que mientras más contamine tu vehículo, va a ser una multa o un impuesto adicional. El problema de México es que nosotros no estamos adoptando la normatividad más actualizada de Europa, es decir, seguimos con el ciclo europeo para monitorear los gases de efecto invernadero, con el NDC, que es el ciclo anterior que los utilizaban, y eso implica que tampoco estamos considerando el impacto de aire acondicionado. Ahora, cuando hablamos de las tendencias de esto, finalmente lo que hace es que México, que es la línea morada que está en el centro, tiene un comportamiento muy parecido al de Estados Unidos, que es la línea celeste que está justo encima de la morada. Nosotros vemos aquí que esta diferenciación es realmente corta porque por temas de costos, siempre México va a optar por tecnologías americanas, que al ser normativas menos exigentes que las europeas, el vehículo va a ser más barato en costos de venta. Entonces, por eso siempre la tendencia que nos acerquemos más a Estados Unidos que a Europa. Y estamos un poquito por debajo de Estados Unidos también porque tenemos vehículos que sí entran con tecnología europea. Entonces, existe como una proporción o relación ahí. Ahora, para hablar del impacto que mencionábamos de estas tecnologías, pues hay que hablar que todos estos ciclos, estos procedimientos se basan en ciclos homologados, es decir, que no necesariamente representan las emisiones reales de una región en específico. Existe una discrepancia grande que se ha demostrado por estos ciclos de homologación, que generalmente se ve conectada a las tecnologías vehiculares, que es en el lado izquierdo, en el centro, que es a temas de condiciones de carretera, tráfico, rutas, es decir, que son externas al vehículo, y a la derecha las que son por decisión del conductor, es decir, sus patrones de manejo. Eso lo que hace es que nosotros necesitamos identificar este impacto que tienen emisiones reales. Entonces, para poder hacer esa comparativa, lo que hacemos es monitorear en condiciones reales y ver cuál es el impacto de estas políticas públicas. Entonces, existen estas tecnologías más comunes, que son las de pruebas de estudios en túnel, sensor remoto y pruebas a bordo, que nosotros vamos a ver que hemos utilizado una combinación de las últimas dos, ¿no? Porque sensores, estudios de túnel ya ha sido como más sustituido o reemplazado por sensor remoto. Hay muchos países que no existe la forma de reportar estas emisiones. Entonces, lo que ellos hacen es utilizan los factores de emisiones establecidos por el IPCC, que realmente tiene un margen de error alto cuando hablamos de su representatividad con las emisiones reales de cada país. Nosotros lo que hicimos entonces fue hacer 3 estudios separados para identificar el impacto de estas políticas públicas. En el primero, mediante RCD, hicimos una campaña en donde identificamos cuál es el impacto de estos programas de verificación vehicular en una región específica. Después identificamos cuál es el impacto de las condiciones locales en temas de calidad de combustible, de tecnologías vehiculares, en temas de las emisiones de flotilla. Y identificamos una campaña también por OBD para ver el consumo de combustible, para ver cuál era el impacto del aire acondicionado en que no se ha incluido pues, en estas políticas públicas. En el primer estudio, nosotros identificamos primero de forma muy impactante que valores de hasta el 54% de los vehículos en Monterrey no cumplirían con la normatividad de verificación vehicular actual en México mediante esta prueba en rodillo. Y si es que hacemos con la prueba de sensor remoto, el 27% no lo cumpliría. Eso genera datos escandalosos. Y si es que se aplicara estos programas de verificación vehicular en México, en Monterrey específicamente, podría haber reducciones de hasta el 81% de hidrocarburos no combustionados, 29% de CO y 15% de óxidos de nitrógeno. Información adicional de este estudio no me puedo meter a detalle, pero está un código QR en donde se explica con detalle el video y está una publicación. Finalmente, esta diferencia de emisiones y este incumplimiento es la consecuencia de que no es porque no exista un programa de verificación vehicular, y no es porque los límites sean muy bajos. El problema es que no se está aplicando de forma adecuada. Ahora, dentro del otro estudio, con el mismo RC, nosotros también identificamos que hay tecnologías vehiculares viejas que tienen un impacto sustancial en emisiones. Aquí podemos ver específicamente el Tsuru que tenemos ahí, que en Ecuador se llama Nissan Sentra, y en muchos países de Latinoamérica
se lo siguió vendiendo como vehículo nuevo hasta pocos años. En algunos países se sigue vendiendo como vehículo nuevo, cuando fue un vehículo que se dejó de fabricar y vender en Estados Unidos en el año 93. En México se vendía hasta el año 2017. El problema de este vehículo es que si ustedes ven la gráfica de arriba, las líneas sólidas son las emisiones año modelo de este tipo de vehículo, únicamente del Nissan Suru. Y las líneas segmentadas son las emisiones promedio año modelo de todo el resto de vehículos medidos en Monterrey. Entonces ustedes van a ver el brinco gigante de que realmente un Suru contamina pues hasta 10 veces más que cualquier otro vehículo del mismo año modelo que circula en Monterrey. Y eso está generando este impacto. En la gráfica de la izquierda es para Monterrey y en la gráfica de la derecha es para Ciudad de México. Entonces existe este problema gigante por tecnologías vehiculares y no es algo nuevo. Realmente esto pasó también con el Volkswagen Escarabajo, que se sigue utilizando mucho en Ciudad de México como taxi, y con el Chevrolet Corsa, que acá le llaman Chevrolet Chevy, que generalmente también genera ese problema por ser tecnologías que hace mucho tiempo ya son tecnologías viejas, que esto es debido finalmente a que como tenemos normatividades con límites establecidos en Estados Unidos en los años 90 y los seguimos utilizando acá, entonces pues siguen entrando vehículos que se vendían en Estados Unidos en los años 90. Entonces ese es el principal problema que estamos generando. Y en el caso hipotético de que quitáramos el Nissan Suru de circulación, podríamos haber reducido las emisiones bueno, si hubiéramos quitado de circulación el Nissan Suru 15 años después de lo que se quitó en Estados Unidos, las emisiones actuales podrían reducir en un 16% el monóxido de carbono, un 12% de hidrocarburos no combustionados y hasta un 29% de los óxidos de nitrógeno. Ahora, hablando también de calidad de combustible, nosotros identificábamos este problema que mencioné antes. Existe una falta de homogenización en la propiedad de combustibles en los estados en donde son menos exigentes en los estados que están fuera de las áreas que ellos consideran temas de áreas metropolitanas de exposición. Pero, por ejemplo, en Monterrey, que sí es un área metropolitana de exposición, tenemos RVP sumamente altos que incluso no cumplen con la normativa que ya de por sí es alta. Entonces, eso lo que está haciendo es que tenemos RVPs y aromáticos en las regulaciones de hasta un 50% más altos en la propia Ciudad de México, que Ciudad de México sí tiene valores equivalentes con el resto de Estados Unidos. Pero esto lo que está demostrando es que muestra una tendencia de que este impacto en RVP y aromáticos está generando hidrocarburos no combustionados más altos en Monterrey que en Ciudad de México. Y eso realmente se debe pues a la composición que no está conectada de forma directa a las condiciones locales. Es decir, que Monterrey, siendo una ciudad mucho más caliente que Ciudad de México, y es más fácil que evaporen los combustibles, pues debe tener mayor exigencia y regulación con temas de RVP y pues aromáticos en su combustible. Entonces no existe una correlación directa entre condiciones locales y realmente las propiedades del combustible. Por último, el estudio que nosotros hicimos con aire acondicionado, nosotros identificamos que el aire acondicionado tiene un impacto sustancial nuevamente, depende mucho de la ciudad, de qué tan caliente sea la ciudad, pero en general tuvimos aumentos desde el 20 hasta el 40% en el consumo de combustible reportado por el fabricante, y cuando estamos manejando en condiciones de ciudad, es decir, a menores de 50 kilómetros por hora, está entre un 20 y un 40% más alto el consumo de combustible por el propio aire acondicionado. Y el que nosotros estemos aceptando procedimientos de homologación, el cual no monitorea el aire acondicionado, hace que entre tecnologías incluso más ineficientes, porque ahorita yo les mostré la tecnología de aires acondicionados automáticos, pero existen aires acondicionados manuales que están prendidos todo el tiempo y eso el consumo es muchísimo mayor y eso como no está siendo regulado, pues entran esas tecnologías de forma muy común acá a México. Esto finalmente es por el hecho de los procedimientos que estamos aceptando, más que límites, procedimientos que estamos aceptando en el ingreso de tecnologías nuevas. Como solución, nosotros tenemos una propuesta enfocada a las condiciones de México. Para vehículos nuevos, si es que seguimos aceptando la normativa americana, pues lo mínimo es pasarnos a la normativa Tier 2 o Tier 3, en donde ya se incluye de forma obligatoria los ciclos de conducción para aire acondicionado y para manejo agresivo. Y lo que nos va a poder hacer también es incluir este efecto del aire acondicionado, que vimos que es sumamente alto, va a permitir ingresar tecnologías más nuevas de aires acondicionados,
Y también pedimos que se implemente una normatividad para motocicletas que no existe. Para vehículos nuevos, también tenemos, si se acepta la normativa europea, pues que ya se haga una transición Euro 5, Euro 6 de forma directa para poder implementar lo que son el RDE, que son las emisiones reales, hacer la transición al WLTP, que es un ciclo transitorio mucho más exigente, y nos permitiría también monitorear si pasamos de Euro 6 el material particulado y el número de partículas, incluso para vehículos de gasolina, que ahora como hay tendencias de vehículos de inyección directa, pues ese es un factor importante. Para gases de efecto invernadero, nosotros tenemos que actualizar la normatividad para poder dar preferencia a normativa europea, no americana, porque es la única normativa que tiene las condiciones reales de manejo. Proponemos también que se implemente que los vehículos puedan reportar las emisiones perdón, consumo de combustible mediante los sistemas de OBD incorporados en los vehículos. Y pedimos también que se implemente una normatividad para vehículos pesados. En vehículos pesados no existe una normatividad, se sugiere adoptar la normativa americana, que es con el software GEM, o la europea, que es con el software Vecto, que lo que hace es una estimación general del vehículo nuevo. Y si es un vehículo circulante, mediante telemetría. Y nuevamente sería crear o adoptar una regulación para motocicletas, que tampoco existe. Para vehículos circulantes, realmente la opción número 1 que tiene que suceder es el OBD3, que eso es utilizar estas tecnologías de información ya incorporadas en los vehículos para monitorear de forma constante no solo el consumo de combustible, sino las fallas en el vehículo. Y nosotros, en caso ya muy local, más aplicable, es centralizar los programas de verificación vehicular en México, es decir, que ya se pueda, no sea dependiente de cada estado, sino que el gobierno decida, por temas de densidad poblacional, qué estados deben cumplir con una verificación vehicular y cuáles no. En combustibles, lo principal en temas de combustibles solo es regular el tema del RVP para temas de gasolina y aromáticos, y en diésel es que sea obligatorio el diésel de ultra bajo azufre para nivel nacional, no solo para áreas metropolitanas. Y no existe una información pública del cumplimiento de estas normativas. Nosotros vimos en las pruebas que hicimos que las gasolinas de Monterrey no cumplen la normatividad actual, entonces debe existir también una política pública que verifique el cumplimiento de estos combustibles de forma periódica, como lo hace Estados Unidos y Europa. Y por último, esta es la última diapositiva, me gustaría cerrar que política pública no está cerrado solo a estándares y regulaciones. Política pública también se maneja mediante impuestos. En Europa y en Estados Unidos, bueno, principalmente Europa, existe normatividad en donde se aumenta un impuesto al vehículo según qué tanto esté emitiendo como nuevo. Es decir, si es un vehículo que entra en categoría de que es un vehículo altamente emisor, entonces tiene un impuesto mucho más alto, entonces se vuelve más caro el vehículo y es menos propenso que lo compren. Y también para vehículos usados existe una normatividad que dice que si tú compraste un Ford Mustang porque tú querías, entonces tus costos de pagar o tú compraste, por ejemplo, el Sur o no sé, algún vehículo que sea altamente emisor pero que pueda ser barato, entonces los impuestos que tú pagas de forma anual estén conectados a tus emisiones y no al costo del vehículo. En cambio, en México lo que hace es, si tú compraste un carro caro, tú pagas mucho impuesto. Si compraste un carro barato, pagas bajo impuesto. Entonces está conectado al costo del vehículo, pero no a sus emisiones. Entonces hay que cambiar un poco esa perspectiva a nivel nacional. Y ya, entonces con eso termino para poder dejar unos minutos para preguntas. Fui un poquito rápido, pero traté de abarcar un poco cuáles son las estrategias de políticas públicas a nivel nacional, a nivel mundial, y cómo podemos hacer un poco esa adaptación para mejorar el contexto México. Listo. Muchísimas gracias, Tony, por tu presentación. Entonces, damos por abierta la ronda de preguntas. Eh, por ahí, no sé si tiene alguna pregunta. Doc, adelante. Sí, gracias, Antonio, por la presentación. Entonces, en resumen, ¿qué recomendaciones de nuevas acciones usted le daría a la autoridad, en el caso, la autoridad ambiental en México? Es decir, nuevas, con base en sus resultados, ¿qué sería lo nuevo que usted recomendaría? Sí, yo creo que la principal división es si es que es para vehículos nuevos o vehículos en circulación. Para vehículos nuevos, realmente, para mí la única solución es que
Pasemos a procedimientos mucho más exigentes en temas de procedimientos, no tanto límites, sino que incluyan un procedimiento de emisiones reales, que es la normativa europea con el RDE. Entonces usar un equivalente o adaptarse a la normativa europea de forma obligatoria y no apegarse tanto a la americana. Eso para vehículos nuevos. Para vehículos circulantes, para mí la única opción realmente que ve el futuro y que es la que tenemos que adaptar y que no va a ser un paso intermediario, sino va a ser el futuro, es utilizar la información del computador que se comparta mediante OBD, que eso realmente, como mencioné ahorita, en Europa ya están tratando de que se comparta mediante el propio hardware del vehículo sin tener que conectar un OBD externo. Pero yo lo único que puedo decir es que por mientras en México no existen estas tecnologías que ya tengan incorporado tecnologías de información, lo que tenemos es que forzar que conecten aparatitos OBD de gobierno, el cual reporte el consumo de combustible y reporte el mal funcionamiento de dispositivos, lo cual eso va a permitir identificar la línea base de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo identificar verificación vehicular constante, ¿no? Entonces, para mí son las únicas dos soluciones viables que debería implementar México. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dani, adelante. Gracias Oscar. Muchas gracias Antonio por la presentación. Felicidades por ese trabajo. Una pregunta. Hablaste sobre la calidad de los combustibles y, por ejemplo, acá en Ecuador, pues tenemos combustible pésimo, ¿sí? Estamos hablando de que en diésel la normativa para, en cuanto al azufre habla de 500 partes por millón. Sin embargo, también existen lugares en el oriente de nuestro país donde existen el diésel de hasta 5.000 partes por millón. Entonces, esto habla de que vehículos que se mueven entre provincias de carga pesada, pues pueden cargar ese diésel de hasta 5.000 partes por millón. Cambiar esa normativa de combustibles es algo que yo he escuchado desde que estoy metido en automotriz, porque la normativa data del 2002 más o menos, y lamentablemente hubo una renovación de esa normativa, pero siguen con esos mismos límites. Y la industria aquí, la empresa petrolera, pues siempre pone trabas para cambiar esa calidad de combustible. ¿Qué se podría hacer en nuestro país para empezar por ahí? Porque el caso contrario, cualquier normativa de emisiones pues no va a tener ningún efecto si no tenemos un mejor combustible. Sí, yo creo que lo que trataría de hacer es una reproducción de lo que nosotros hicimos acá, y es el demostrar el impacto que tiene esta normativa de combustible y contenido de azufre en emisiones reales. Es decir, tratar de hacer una campaña de emisiones reales, sea solicitando un RCD para hacer el monitoreo y demostrar realmente el impacto que existe en esta diferencia. Porque muchas veces el gobierno lo que hace es ver desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de interés político. Es decir, que les conviene para no perder candidatura, ¿no? Entonces, pero si es que tú haces de forma pública, como academia, como universidad, como centro de investigación, realmente el impacto en emisiones reales de tener esta diferencia en azufre, incluso mostrar, digamos, como en Ecuador tienes los de 500 partes por millón y los de 2.500 o hasta 5.000 partes por millón, pero de 5.000, lo que nosotros hacemos en este caso es tú haces esa diferenciación y demuestras el impacto que en este caso va a ser exponencial. También se puede demostrar en temas de daño de componentes. Tú puedes hacer pruebas en un laboratorio con un vehículo en el cual tú demuestres cuál es el tiempo de duración de vida y eficacia del catalizador o del SCR con un combustible y con otro. Entonces tú vas a identificar de forma en temas de daño de equipo, de sistema de tratamiento de gases, y en temas de emisiones reales,
el impacto. Y tú lo único, al menos como academia, puedes generar ese escándalo, y el escándalo va a dañar de forma políticamente, les va a afectar socialmente. Entonces se van a ver obligados como a hacer esa transición de normatividad, porque realmente la única forma que uno puede hacer en academia es publicar los resultados y hacer que se escuchen, y eso va a forzar al gobierno a hacer esta adaptación. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Eh, entonces, voy a preguntar yo. Tony, yo te quería preguntar sobre las principales diferencias no sé, lo que reporta un poco la literatura y pues lo que has visto también ya en tus años de trabajo sobre la estimación de emisiones, sea gases de efecto invernadero, sea contaminantes criterio, y lo que se mide realmente en las campañas de medición RCD o PEMS, como cualquiera de esos métodos de medición directa. ¿Cuáles son las principales diferencias? Y igual, ¿cuál de los dos son los que más, puede ser el que más recomendarías para aplicación de política? Sí, en temas de realmente emisiones de gases de efecto invernadero, pues nosotros vemos que existe una correlación prácticamente directa con el consumo de combustible. Y el consumo de combustible puede ser altamente estimado, incluso con patrones de manejo o medido directamente con OBD. Entonces, la forma más sencilla de hacer gases de efecto invernadero es con un OBD o con un GPS, siendo el OBD mucho más preciso. Y eso ya, como vimos en el proyecto que hicimos con las Naciones Unidas, eso es relativamente sencillo en sistemas de transporte que ya tienen telemetría. En vehículos ligeros sería el tema de implementar, como me decía, que finalmente la solución universal va a ser que todos los vehículos estén conectados con un OBD y compartan los datos. Pero ahorita en temas de emisiones reales de tipo criterio es diferente. La correlación no es tan obvia o tan sencilla con temas de consumo de combustible o con patrones de manejo. Entonces, para gases de tipo criterio tiene que ser monitoreo en condiciones reales de manejo, y tiene que ser monitoreo, en este caso debería ser, pues, la forma más sencilla puede ser, porque yo trabajé mucho en la tesis con eso, pero a mí es con RCD, porque RCD en temas de política pública tú puedes monitorear una gran cantidad de vehículos. En temas de investigación es más conveniente un PEMS, porque puedes identificar a veces más detalles, más estados de manejo en vehículos específicos. Pero cuando hablas de política pública te interesa saber el impacto en flotilla, el impacto en grandes cantidades y multitudes. Y para eso, en tecnologías actuales, el RCD es la solución más viable. Listo. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, Brian. ¿Cómo están? Una pregunta. En el modelo Suro, que es el que se vende aquí en Ecuador como el Centra, ¿hay más modelos parecidos a él que contaminen de la misma manera o a partir de qué año modelos? Porque aquí en Ecuador pues todavía hay modelos que circulan de muchos años atrás, del 90, del 80. Entonces, no sé si hay algo en ese estudio. Sí, lo primero que quiero resaltar es que hablamos de tecnologías vehiculares, no necesariamente se conecta al año modelo. O sea, en Ecuador tú puedes decir, yo me compré un tráiler, un camión 2022, es nuevito, pero finalmente es tecnología que se vendía en otros países en el año 90, 95. Entonces, eso es el impacto que mencionaba yo de políticas públicas de vehículos nuevos. Entonces, uno no puede generalizar realmente por años modelos en cada país, porque diferencia mucho las tecnologías de año modelo de un país a otro, y es por el hecho de que también tú puedes comprar, por ejemplo, el mismo Nissan Sentra en Ecuador, en México y en Estados Unidos, y aunque externamente sean muy parecidos, internamente no, porque también por la normatividad y política pública establecida, por ejemplo, el caso del aire acondicionado. Si en México no exige monitorear el tema de aire acondicionado para que se venda el vehículo,
Entonces, lo que va a hacer el gobierno mexicano, las empresas manufactureras, perdón, mexicanas, va a decir entonces, fabriquemos el vehículo con aire acondicionado más básico, más barato, que puede que contamine más, pero es más barato y eso permite que nuestro vehículo sea más barato, puede que el margen de ganancia sea mayor y que se venda más porque es más barato y se vuelve un vehículo más popular. Entonces, es muy difícil que tú puedas como generalizar por año, modelo, qué tecnología es la que nos funciona, sino que realmente para que tú puedas identificar estos problemas, es necesitas hacer una campaña de monitoreo como lo que hicimos con RCD, porque eso fue lo que nos permitió a nosotros identificar que no solo el Suro, que obviamente visualmente tú veías que era un carro viejo, sino que también es tecnología vehicular es inferior al equivalente del Nissan Suro que se vendió en Estados Unidos, porque pues exigían diferentes cosas. Listo, muchas gracias, Antonio. Gus, vi que tenía también levanta la mano. Si quiere. Bueno, primeramente quería agradecerle a Antonio por la presentación, felicitarle, veo que hay un trabajo detrás y qué chévere que ya esté publicado. Pues ojalá podamos revisar luego en el QR cuáles eran los detalles, ¿no? Creo que como comentaba Dani en el inicio, pues creo que la gran problemática es más allá de solo medir, ¿no es cierto? Dependemos de la calidad de los combustibles y de la tecnología que se permita vender en cada país. En ese sentido, pues hay mucha tela que cortar aún, pero qué chévere que se esté midiendo, pues y se pueda intervenir y llegar poco a poco a que esa política se tome o se modifique, ¿no? Entonces, nada más era felicitar eso y éxitos en la recta final. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Pues ya estamos también sobre tiempo, entonces damos por finalizado el seminario de hoy y nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes a gracias. todos. Nos vemos. Cuídense, un gusto verlos. Igualmente. Chao. Hasta luego.